Santiago capítulo 2, del 14 al 26. Y dice la palabra del Señor: la fe sin obra es muerta, dice el título allí. Y empieza diciendo lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Inicia con una pregunta, porque todo el mundo dice: yo creo en Dios, yo tengo fe. Pero la palabra del Señor nos está interrogando, dice: ¿de qué le sirve al hombre decir que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y dice en el 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, eso es, alguien necesita alimento, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Eso es, algún hermano tiene necesidad y viene contigo y te dice: ¿puedes ayudarme? Y lo primero que dice uno es: déjame orar por tu necesidad. Ni siquiera dice: voy a ver cómo puedo ayudarte, sino déjame orar por ti. Eso es lo que está expresando allí. ¿De qué aprovecha? Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice el 19: ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quiero saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mas vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Ok, hoy sí vamos a explicarlo, hermano. Muchas veces habrán leído este pasaje de la Biblia y posiblemente le han dado otra interpretación. Pero lo último que dice es que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Se lo voy a aclarar. El hombre natural que no conoce a Cristo, que no ha aceptado al Señor, pero sabe que existe un Dios, no basta con decir yo creo en Dios. Dice que está muerto. ¿Por qué? Porque no posee al Espíritu Santo de Dios. Porque cuando viene el Espíritu Santo a la vida del hombre, cuando acepta a Cristo y se arrepiente de sus pecados. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No es algo que yo me estoy inventando. Ven, entonces si el hombre no posee el Espíritu, está muerto, dice la Biblia. En otra parte de la Escritura dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque estábamos lejos de Dios. Pero cuando uno viene al Señor, acepta al Señor, recuerdan que tú no viniste al Señor porque tú quisiste buscar de Él. Dios trabajó en tu vida de antemano para poder traerte, o usó a una persona. Yo me acuerdo que estaba yo en un trabajo y una persona, coincidimos a la hora de lunch y me dijo: ¿tú vas a alguna iglesia? Le dije: no. Me dijo: te invito a mi iglesia. Le digo: sí, está bien. Le dije: gracias. Pero no solamente quedó allí, empezamos a hablar de la palabra del Señor. Me dice: ¿qué piensas de esto? Entramos en conversación a tal grado que empezamos a tener confianza. Y le digo: bueno, yo pienso esto. El problema mío es que yo pensaba las cosas a mi modo y estaba yo equivocado, porque la palabra del Señor estaba lejos de lo que yo pensaba.
Ese es el problema que tiene el hombre. Y no es casualidad que demasiadas personas tienen una creencia intelectual en Cristo, pero no tienen un corazón que se apegue a lo que Cristo manda. Su creencia no es en realidad de corazón. Ellos solamente están pensando, tienen a Cristo como una idea, como un concepto que está lejos de lo que dice la palabra del Señor. En algún momento yo le he dicho que yo me he encontrado con personas que dicen, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Antes de irme al trabajo, yo oro al Señor. Es más, yo leo la Biblia porque si no, yo me siento incómodo. Lo tienen como un amuleto. Creen que Dios funciona así, pero están equivocados. Esta gente cree en los hechos del cristianismo, es decir, ellos tienen un concepto errado de lo que es el cristianismo, pero no tienen la fe salvadora de Cristo, carecen de ello. Por eso es que la gente va a las iglesias, escuchan, no le conviene y se van, porque su corazón no está alineado con Cristo, viven para sí mismos. No solo debemos tener fe, debemos practicarla en nuestra vida diaria. No debemos de creer a Dios de una manera vaga, de forma general, como lo hacen muchos miembros de las iglesias. Porque aquí en el versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir? Que no basta con creer. ¿Qué es lo que tú estás creyendo de Dios? El diablo cree, pero no deja de ser diablo con el hecho de creer. ¿Ves? Tiene que haber una acción. Tu fe, si no va pegado a las obras, está muerta. Pero mire, no son tus obras, es el resultado del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando uno viene al Señor, uno se acerca al Señor no por las obras. Eso es lo que dice Efesios 2:8. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obra para que nadie se vanagloríe. ¿Vio? No son tus obras lo que te traen al Señor. Cuando tú vienes a Cristo, Dios hace la obra redentora primero y después que tú aceptas al Señor, tú empiezas a producir fruto del Espíritu. Hay una diferencia. No vas a ser salvo por tus obras. Vas a ser salvo porque el Señor te salvó y eso hace que tú empieces a producir obras para Cristo. Y mire, nuestra fe debe ser personal en Jesús específicamente. Jesús dijo que no hay otro camino. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera. Si tú no tienes una relación personal con Jesús, no vas a ningún lado. Mucha gente dice, no importa la religión. Y en parte tienen razón, porque no es la religión la que salva, es tu relación personal con Cristo. Si tú no tienes una relación con el Señor, estás lejos de cumplir con lo que Cristo exige. No es solo decir yo tengo fe en Dios lo que salva el alma, es una entrega definitiva y total en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Si no hay eso en tu vida, estás muerto. En este pasaje Santiago expresa cómo una persona salva demuestra a otros esa salvación. Dígame usted, ¿cómo la gente va a creer que usted es salvo? ¿De qué manera? El hecho que tú le digas, yo asisto a una iglesia, yo acepté al Señor, pero ¿qué evidencia hay de que la persona es salva? ¿Cómo la persona puede demostrar que en realidad es salvo? Por eso es que Santiago expresa eso, porque una persona que es salva demuestra a otro esa salvación. Las personas no van a creer que somos salvos si no ven un cambio en nuestra vida. Nadie va a creer. Si a mí me miran comportándome de la misma forma que yo vivía antes de conocer al Señor, nadie va a creer que soy cristiano. Van a pensar, está jugando. O me van a preguntar, ¿a dónde vas? ¿A la iglesia? Yo no creo que tú seas cristiano. Lo primero que van a decir,
porque mis acciones me delatan. La vez pasada en el sermón yo le decía que nosotros no somos cristianos aquí nada más. El resto de la semana debemos de vivir como cristiano. Cuando tú vas al trabajo, la gente va a decir, ¿es cierto? Tú vas a una iglesia, ¿verdad? Porque no hay forma de ocultarlo. Si tú fuiste salvo, naciste de nuevo, no puedes ocultarlo. Hay algo dentro de ti que expresa que eres salvo. Entonces, un pecador se salva por la fe. Vayamos a Efesios 2:8, lo que le dije hace un momentito. Efesios 2:8. Dice la palabra del Señor: por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Pero mire lo que sigue diciendo: no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, yo no puedo venir y decirle al Señor, uy Señor, yo fui salvo por las cosas que hice. Tenía yo un orfanatorio en el cual mantenía un montón de niños. En la tierra yo hice buenas obras. O me voy a presentar delante del Señor y le voy a decir, yo fui el director de alabanza. Mire lo que hice por ti, Señor. O, ¿qué tal que digamos, yo evangelicé a 2,000 personas? Nada de eso te da puntos delante de Dios, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero la fe ni siquiera nos pertenece, dice que es un don de Dios. ¿Y qué es un don? Un regalo que no merecemos. O sea que la fe ni siquiera es tuyo. Por eso es que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero mira lo que dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Para qué nos salvó el Señor? Dice que para buenas obras. No puede ser posible que tú eres un cristiano y no produces obra, porque ahí está diciendo cuál es el motivo por el cual nos salvó: creado para buenas obras. Primero dice que es Dios quien nos salva, después dice que es un don que el Señor nos da, que no es por obra, y al final dice que somos hechuras suyas, somos nuevas personas para que anduviéramos en novedad de vida, dice la Biblia. Ser cristiano, mire, cuando usted acepta al Señor, el Señor ya trabajó en tu vida. Esa fe, esa verdadera fe, que es la que te salva, te conduce a esas obras que es del Espíritu Santo. Ser cristiano no es un asunto de lo que decimos con los labios, involucra lo que hacemos con la vida. Es decir, no se trata de decir yo soy cristiano o tener un título, es mis acciones diarias. No importa en dónde estés, tú no dejas de ser cristiano. Tú te sigues comportando como un verdadero cristiano. Posiblemente cuando tú sales de aquí, no sé, yo no conozco la vida de cada uno. Puede ser que expresen malas palabras. Todavía no han sido transformados. Todavía el Señor está trabajando en su vida. Va a llegar el momento en que le va a quitar las malas palabras. Sucedió conmigo. Hasta que yo entendí, ¿yo qué gano con decir malas palabras? Nada. Pero uno como que se jacta y se alegra cuando dice malcriadeces. El Espíritu estaba trabajando en mí a tal grado que me reprendió y me dijo, no, no es correcto, eso no se mira bien. ¿Cómo vas a testificarle a otra gente de esa manera? Es imposible. Nuestra fe se hace evidente tanto por lo que decimos y por lo que hacemos día a día. En Primera de Juan, me gusta ese versículo. Primera de Juan, capítulo 3, 16.
del 16 al 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, dice. Pero el que tiene bienes de este mundo, es decir, alguien tiene posesiones económicas, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Wow. Hay veces nosotros somos egoístas, somos cristianos y nos encerramos en cuatro paredes. Nosotros fuimos llamados a practicar el amor allá con la gente fuera del mundo. Empezamos aquí en la iglesia con nuestros hermanos de la fe, pero también allá necesitamos dar ejemplo. Porque, mire, ese es lo mismo que estaba diciendo Santiago en el versículo que estábamos leyendo, 14 y 16, hace la misma referencia. Dice en el 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, pero no le das nada, estás negando tu fe, dice la Biblia. La fe sin obra es una fe muerta. Hay un reto en el versículo 18 cuando dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Esto es imposible. Tú no puedes mostrar la fe si no hay evidencia, hermano. Es imposible que alguien vaya y diga, yo tengo fe. A ver, dame una muestra. Yo conozco mucha gente que dicen que son cristianos y llevan tiempo en la iglesia, pero cuando tú los observas detenidamente, no miras nada del resultado de su fe. No hay evidencia. La única forma que puede ser expresada la fe en la vida del cristiano es a través de la obediencia amorosa y práctica a la palabra de Dios. Posiblemente no puedan entender esto. Mire, la obediencia no es resultado de tu vida, es el resultado de la salvación que hay en ti. Recuerden que le dije, la salvación no lo dio Dios. El don de la fe nos lo dio Él. Las obras es del Espíritu Santo y la obediencia es el Espíritu quien está trabajando en nuestra vida. Porque pongamos un ejemplo. Los domingos cuando usted viene a la iglesia, usted no viene por ganar puntos, ni está diciendo, hoy voy a la iglesia porque solamente así soy obediente. No, porque el Espíritu Santo lo motiva. Le dice, levántate temprano, hoy es día de adoración. ¿Ves? La obediencia no sale de uno, del Señor. Todo proviene de Cristo. Y también al obedecer la palabra del Señor, si usted lee la palabra del Señor, se está alimentando y está escuchando su voz. Porque si no lo escudriña, usted está con los ojos vendados, con una fe ciega, una fe muerta. Bueno, no sabe ni qué significa. Y si yo le preguntara, ¿está usted seguro que se va a ir al cielo? Más de alguna persona va a dudar. Porque como todavía no han escudriñado las verdades de la palabra del Señor. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien nos da evidencia de que somos salvos. Porque si no yo tendría temor. Yo, Señor, si tú vienes hoy, ¿será que me voy o me quedo? ¿Vio? Estaría yo dudando. Pero es el Espíritu que me dice si soy salvo o no. Porque todos los días Él me está analizando. Incluso, mire lo que dice en el versículo 19, cuando dice que el diablo también cree y tiembla. Pero el diablo tiene una fe muerta. Vayamos al libro de Mateo 8, capítulo 8, versículo 29. Solo para poner un ejemplo. Mateo 8, versículo 29. El Señor está liberando a los endemoniados de Gadarenos.
Vamos a leer en el 28 para que podamos entender. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Le tenían miedo. Y mira que dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Reconocieron que Jesús era Hijo de Dios. Y le dicen, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos reconocen que Jesús es Dios, pero no dejan de ser demonio. Y eso pasa con nosotros. Nosotros podemos decir, yo creo en Jesús, yo sé que existe un Dios, pero con nuestras acciones lo negamos. De nada sirve reconocerlo de labio. Estos demonios reconocieron a Jesús, pero esa clase de fe no los salvará. Dicen que ya están destinados para la oscuridad, dice la Biblia, para el día del juicio. También Santiago usa 2 ejemplos del Antiguo Testamento. Él habla acerca de Abraham, dice aquí en el pasaje. Cuando él dice, mas quiere saber, dice, hombre, vano que la fe sin obra es muerta. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? El padre de la fe. Abraham no solamente dijo, Señor, yo te creo. ¿A qué creyó Abraham? A la palabra de Dios. ¿Por qué le dijo el Señor? Sal de tu tierra y tu parentela y vas a ir a un lugar que te voy a mostrar. Él no lo dudó. Cuando él le dice, Señor, pero ¿cómo voy a conocer esto? Le enseñó las estrellas del cielo y le dijo, ¿puedes contarlo? No, así será tu descendencia. Y dice que ya era de edad avanzada, tenía como 90 años. Le dijo, así será tu descendencia, que nadie podrá contarlo. ¿Y qué está diciendo la Biblia? Que Abraham creyó a Dios, creyó que él iba a cumplir lo que había dicho. Vio, no solo se trata de una fe muerta, es algo que te da evidencia que existe un Dios. Él confió, lo llevó a un lugar diferente, allá lo sustentó. Pero mire, pasaron 15 años, porque más o menos es la edad que tenía Isaac, cuando el Señor le dice, entrégame a tu único hijo. Él no lo dudó. ¿Por qué? Porque está creyendo en la promesa. Dios le dijo, si Dios te dice, tu descendencia va a ser como la arena del mar, y te está pidiendo a tu único hijo, tu fe va a tambalear. Él creyó que así iba a ser. Por eso no dudó en llevarlo y ofrecerlo en sacrificio. Vio, no solamente se trata de creer, se trata de la acción. Porque si yo creo que Dios me prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham creyó en las promesas de Dios y esta fe le dio la justicia que necesitaba para la salvación. Él tenía fe en Dios y por consiguiente no tuvo temor de obedecerle. En Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, del 17 al 19, expresa, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia. Y dice el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Wow. Él creyó que no importa si él mataba a Isaac, Dios podía resucitarle porque ya se lo había prometido. Cuando nosotros leemos esta historia pasamos por alto eso. Él no lo dudó. En su corazón él dice, yo le creo a Dios. Si él dijo que me va a dar descendencia, no importa si mato a mi hijo, lo va a resucitar. ¿Y no eso fue lo que hizo con Cristo? Él prometió eso. Jesús lo dijo muchas veces. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea entregado en manos de pecadores, pero al tercer día resucitaré. Y Jesús, siendo Dios,
dice lo siguiente: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y tengo poder para volver a tomar. Jesús, siendo Dios, está dando la evidencia de que es poderoso para levantar a un muerto. Abraham creía que Dios podía incluso levantar a Isaac de entre los muertos. Así demostró su fe por sus obras. Su obediencia a la palabra fue evidencia de que su fe en la palabra se perfeccionó. Creyó a la palabra de Dios. Solo cuando tú crees a la palabra de Dios, tu fe se va perfeccionando. No hay otra manera. Por eso es necesario que tú vengas a la iglesia y escuches la palabra del Señor. No hay manera de que tú creas. Tu fe no puede crecer, no se puede perfeccionar si no escuchas la verdad de Dios. Es la única forma de que crezcas, de que tu fe aumente cada vez. Y cuando venga un problemita, tú vas a estar tranquilo. Vas a estar igual que Pablo. ¿Qué me puede separar del amor que es en Cristo Jesús? ¿Hambre? ¿Persecución? Ni lo alto ni lo ancho, dice el Señor, ni lo profundo, dice, podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué tal Rahab? Ahí también menciona a Rahab, cuando dice que Rahab en Hebreos, ahí mismo en el 31, 11:31, dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el miércoles? ¿Quién fue Rahab? La ramera que se casó con Salmón, y de ahí nació Booz. ¿Y quién fue Booz? El papá de Isaí. ¿Y quién fue Isaí? El papá de David. Wow. Y de ahí viene el Salvador del mundo. Y mire cuál es la idea. Dios usa a cualquiera para cumplir su propósito. Él no hace distinción de persona. Dios no se comporta como nosotros. Nosotros solamente vemos la apariencia y Dios no. Si en la actualidad, bueno, ahora porque ya sabemos la historia, pero de no ser contado así, de que usó a una ramera, no lo creeríamos. El linaje del Salvador viene de allí. Fue parte de esa historia. Pero ahí dice que fue la fe de ella. Dice: y no pereció juntamente con los desobedientes. Recuerden que Jericó iba a ser destruido, pero ella le creyó a Dios. Ok, la pregunta es: ¿cómo le creyó a Dios si ella estaba en Jericó y el pueblo de Israel estaba en otro lado? ¿Quién le habló de Dios? Escuchó las historias. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, se abrió. Ella escuchó esa historia. Vencieron a los amalequitas. Vencieron a un rey pagano que adoraban a los Baales. De alguna manera llegó la información. Miren dónde consiste. ¿Cómo viene la fe al hombre? Por oír la palabra. Si usted no escucha la palabra de Dios, jamás va a ser salvo. Jamás, no hay manera. Como que cobra sentido la historia, ¿verdad? Porque a Rahab nadie le habló, pero tenía una fe. No es que ella creyó cuando llegaron los espías y le dijeron: necesitamos que creas en un Dios. No, ella ya creía, si no, no hubiese ayudado. Dice por fe. Que por la fe ella ayudó a los espías. La Biblia indica que era una mujer de fe. Vivía en la ciudad condenada de Jericó y oyó que Dios había juzgado a los enemigos de Israel. Creyó en el informe respecto a Dios que había oído. Vayamos a Romanos capítulo 10, 17. Romanos capítulo 10, 17.
Y dice la Biblia, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero por oír la palabra de Dios. Por eso es que viene la fe. Nadie va a creer a Dios si no escucha el mensaje. Pero también esta mujer tenía seguridad. Si nosotros vemos la historia en el libro de Josué, capítulo 2, Josué capítulo 2, dice lo siguiente, Josué capítulo 2, 9 y 21. Rahab le está hablando a los dos espías y le dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra por el temor de vosotros, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Está reconociendo que tienen miedo. Le está diciendo a los espías, yo sé que Dios es poderoso y que Él le ha entregado esta tierra en heredad, porque el temor ha caído sobre nosotros, dice. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes del amorreo que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, dice, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y nadie le había predicado a esta mujer, y estaba reconociendo que Dios es Dios en los cielos y en la tierra. Ella era una creyente en el Dios de Israel antes que los dos espías llegaran a su casa. Pero mire lo que le dio la certeza fue cuando ella recibió y protegió a estos dos espías, lo que demostró su fe en Dios. Aunque ella creía en Dios, pero si no había acción, ¿cómo iba a comprobar que era cierto que creía en Dios? Cuando ella recibió a los dos espías, dijo, ustedes son enviados del Dios Todopoderoso. Fue en ese entonces que demostró su fe en Dios. Debido a esa fe, su familia fue librada del juicio que cayó sobre Jericó. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Todo fue destruido, menos donde estaban ellos. ¿Y qué le había dicho? Van a poner una cinta como señal, y solo así va a ser salvo su casa. Y le dice en el verso 20 de Josué 2, le dice, y si tú denunciares nuestro asunto, los dos espías hablando con Rahab, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Le habían pedido le dijo, vas a poner una señal en tu ventana, solo así no va a ser destruida tu casa y toda tu familia. Los que estén contigo van a ser salvos. Esa fe salvó a su familia. Fue librada del juicio que cayó sobre Jericó. Así que la fe sin obras no es una fe que salva. Suena muy triste, pero hay muchas multitudes de cristianos profesantes y miembros de la iglesia que tienen esa fe muerta. Profesan fe con sus labios, pero con sus vidas niegan lo que profesan. En el libro de Tito, me gusta ese pasaje de la Biblia, Tito 1:16. Tito 1:16. Dice la palabra del Señor, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿A quién está hablando? Al cristiano, al que dice ser cristiano.
Ellos dicen, gritan que conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y todavía le añade la escritura, son abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No se les nota ninguna buena obra, pero dicen que son cristianos. Es por eso que Pablo también en la segunda carta de Corintios nos advierte de lo siguiente. La segunda carta de Corintios 13:5. Pablo nos da una exhortación y dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Le está hablando a hermanos, a cristianos. Le dice, examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Pruébense a vosotros mismos, le dice. ¿A poco no se conocen ustedes? ¿No saben cómo son? Es lo que le está diciendo. Pruébense si en realidad Jesucristo está en vosotros, le dice. A menos que estéis reprobados. Pero luego añade él y dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Es decir, no traten de quedar bien con el pastor. Hagan sus cosas porque de esa manera ustedes están dando evidencia que están bien con el Señor. Pruébense, dice. Dice, no para que parezcamos nosotros aprobados, sino para que hagan lo bueno, dice la Biblia. Esto no significa que un verdadero cristiano nunca peca, pero, ojo, un verdadero cristiano no hace del pecado un hábito en su vida. Ya también le expliqué eso en un devocional anterior. Dice que los hijos de Dios no practican pecado. Los que han nacido de nuevo no practican pecado, dice, porque no son engendrados de carne ni de sangre, sino del Espíritu de Dios. Y dice que Dios los guarda. Hay una diferencia que cometamos un pecado a que practiquemos pecado. Y la vez pasada yo le hablé acerca de esa diferencia, que cuando uno lo maquina en la mente y le está dando vuelta y dice, le voy a robar al hermano José, allá en su troca vi que tiene una herramienta, se lo voy a robar. ¿Vio? Ya lo pensé y lo quiero llevar a la acción. Eso es vivir pecando, a diferencia que uno comete un error, porque mientras estemos en esta carne pecaminosa, vamos a pecar. Porque la Biblia dice en el libro de Juan que el que diga que no tiene pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios. En Efesios 2:8, lo que vimos hace rato, está bien claro allí, cuando dice que por gracia soy salvo. Es Dios quien hace la obra por nosotros, es decir, la salvación. Nadie se va a ganar la salvación, solo Dios nos los da. El único requisito es ejercer fe en Jesús. Ya Jesús pagó por nuestros pecados. Él ya fue a la cruz. No había manera de que el hombre fuera redimido. Debía de haber alguien que pagara el precio y debía de ser una persona perfecta, porque Dios no acepta una redención imperfecta. Debía de ser algo perfecto
para satisfacer su justicia. Así que la palabra de Dios es clara. Dios es quien hace la obra, la salvación. Pero es la obra que Dios hace en nosotros de la santificación. Así que la obra que Dios hace mediante nosotros, que es el servicio, porque somos creados para buenas obras. Dios nos salva. Esa salvación nos lleva a que nosotros, esa obra nos va llevando cada día a la santificación. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si usted dice que es cristiano, pero vive una vida lejos de santidad, se está engañando. Mire, todavía hay tiempo de que tú vengas y te arrepientas delante de Dios. Va a llegar el día en que se va a acabar ese tiempo. Y no le digo esto para que usted tenga miedo. Eso es una verdad bíblica. Si usted no ha aceptado a Cristo de corazón o ha pretendido burlar a Dios, está equivocado. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Un verdadero cristiano lleva fruto para la gloria de Dios y dice que anda de manera que a Dios le agrada. Amén. Oremos, hermano.